Hola a todos, soy Roberto Fernández de Universo Mezcolanza. Hoy es una oportunidad muy especial para mí de entrevistar a estos dos auténticos titanes del arte, de la vida y de todo. Intentar explicar el currículum de ellos dos como Dios manda llevaría más de media hora. Aparte de que, bueno, yo por confianza con ellos también sé cosas personales que no soy yo la persona más adecuada para contarlo, entonces voy a hacerlo de la manera más sintetizada posible y para que la gente que nos conozca tenga claro con quién estamos hablando. Martín nació en España, gracias a su talento consiguió entrar en la Academia San Fernando, que no entraba cualquiera en aquella época, y no en cualquier época precisamente, sino en los últimos años de la Academia. O lo que es lo mismo, fue la última promoción de una de las mejores escuelas de arte básicamente del planeta de aquella época. Escapando de una situación política bastante delicada aquí en España en esa época, se fue a Inglaterra con pocos recursos, pero avalado por un talento monumental, donde empezó literalmente un viaje por todo el mundo, que yo cuando vi tu currículum, lo primero que pensé fue, si pones todos los pasaportes juntos, tienen que ser más gordos que la Biblia. O sea, me quedé, es de los currículums que más me quedó sorprendido. En una parte de su vida, después de trabajar para los sitios más increíbles y espectaculares que alguien que se dedica al arte puede trabajar, tanto retratos a presidentes de Estados Unidos, las mejores editoriales, etcétera, etcétera, sufrió un enorme robo. Le robaron el corazón, una chilena tuvo la culpa y aterrizó por Chile, donde también dio clases en la universidad, formó su Academia Internacional de Bellas Artes Martín Soria y donde dio clases a más de 2000 alumnos, en los que se encuentra Luis Poblete, de origen humilde y muy orgulloso de decirlo, y te apoyo por eso, que no entiendo por qué la gente tiene miedo de decir sus orígenes. Precisamente cuando más humilde es el origen, más disfrutas del éxito en la vida, donde por rocambolescas casualidades, en un momento en lo que se podría decir que todo lo que pudo salir mal, salió mal, vio a Martín por la televisión y de casualidad contactó con él, igual que lo encontré yo también de casualidad por la tele. O sea, por la tele, yo lo encontré por internet, lo viste por la tele, decidiste contactar con él, enseñarle tus obras, y Martín te dio una beca tomando una decisión extraordinaria que no tenía por qué tomarla, porque a última hora, oye, el talento y el sacrificio para llegar a donde llega este tipo de personas es normal que quiera verse recompensado, remunerado de alguna manera. Y tú no solo aprovechaste esa oportunidad de manera extraordinaria, que de la misma manera que valoré el currículum de Martín, cuando conocí tu historia, está a la altura respecto al talento y al sacrificio. Durante largos 4 años de esfuerzo en la academia, durante largas horas de jornada, y después de que acabaran las jornadas de arte, te quedaste para ofrecerle tu ayuda o tu manera de agradecérselo, ayudándole a limpiar la academia, cosa que también dice mucho de ti. Al segundo año, Martín te liberó de esa responsabilidad para hacerte como ayudante de profesor, por decirlo de alguna manera, y te enseñó a pintar obras como estas. Se presentó al Salón de Otoño Sociedad Nacional de Bellas Artes, obteniendo los mayores premios, no solo en una disciplina, sino en 2, en dibujo y en pintura. Y gracias a eso se pudo presentar al año siguiente al Salón Nacional, corregirme si me equivoco, que es el mayor concurso, por decirlo de alguna manera, de Chile, donde solo se accede si el año anterior, te han dado algún reconocimiento. En el Salón Nacional de Chile se entregan tanto premios de honor como menciones honrosas, medallas de bronce, medallas de plata y medallas de oro. Te llevaste no solo los premios de honor, te llevaste las medallas de bronce, te llevaste las medallas de plata, y el mismo talento que tienes para la pintura no lo tienes para elegir los muebles de tu casa, porque elegiste mal el mueble donde querías guardar esos premios, compraste uno mayor. Cuando pusiste esos premios dijiste, esto está muy vacío, queda un poco desangelado, a ver qué hago.
Y en 2012 te presentaste y ganaste el premio Medalla de Oro del Salón Nacional, no solo en dibujo, sino en dibujo y pintura, siendo la primera persona en tu país que consigue ese tipo de reconocimiento y lo más importante, que rellenaste la estantería como Dios manda. Sí, así es. Me gustaría que esta historia, al que quisiera ahondar más para conoceros, por supuesto que tenéis en vuestros canales, los cuales recomiendo, y estarán en la descripción aquí más abajo, que la gente que nos conozca tenga claro con quién están hablando y qué tipo de obras son capaces de hacer. ¿Por qué? Porque cuando la gente escucha eso, lo primero que se viene a la cabeza es como, bueno, lo primero, un all my respect, por supuesto, pero hay gente que no entiende y os ve como un halo celestial de, ¡buah! Menuda gente. Y bueno, en una época en la que considero que vivimos en una tendencia de la apología de la mediocridad y de la ley del mínimo esfuerzo, es necesario que la gente sepa que para conseguir ese halo que ellos ven, no es porque un día salisteis debajo de la luna llena y dijisteis, quiero ser artista, y bajó un rayo celestial y empezasteis a pintar bien. Porque eso lleva muchísimos años de esfuerzo, muchísimos años de dedicación y sobre todo, y por eso quería hacer esta entrevista, muchísimos años de sacrificio. Entonces, la primera pregunta es obligada y es, ¿cuánto tuvisteis que sacrificar para llegar hasta donde llegasteis, para que la gente tenga claro que para llegar a esos niveles tiene que estar dispuesto a sacrificar cosas extraordinarias? En mi caso, yo te puedo contar la historia de cuando llegué a Santiago. Yo llegué a Santiago en 1990, después de que Pinochet cediese su regencia, por llamarlo de alguna manera, al sistema democrático. Para mí era muy extraño que un dictador entregase voluntariamente el país a manos de otro. Nunca lo he visto. No sé, hasta me emocioné con eso. Pensé, ojalá todos los dictadores hicieran lo mismo. Preparasen al país, lo elevasen económicamente y después lo entregasen así sin guerras, sin luchas. Eso me sorprendió, pero el tema aquí es que yo llegué a Santiago con las manos vacías. Yo estaba trabajando en Estados Unidos, en el Times, y como tú dices, me secuestró el amor, me trajo para acá, y de trabajar en un recinto donde tenías de todo y vivías como bien, supuestamente como cualquier norteamericano, pasé a pasar a una situación donde tenía que pedir prestada una pieza, una habitación para estar, porque no tenía dónde estar aquí. Y con una situación muy distinta a la de Estados Unidos. En Estados Unidos soplabas y caían billetes en aquella época. Te digo, salías a la calle a vender cualquier cosa y te compraban. Y no había el temor de los terroristas, la gente era bastante animosa, bastante cariñosa y yo, bueno, sentí maltrato en muchos sitios, pero me sentía cómodo allá y podía vivir tranquilamente. Pero cuando llegué a Santiago resulta que empiezo a buscar trabajo en algún sitio y trabajo de artista. No sé, si eres electricista, pues yo creo que lo encuentras pronto, pero llegar a un sitio, soy pintor. ¿Y qué quieres que haga contigo? Pues no sé, pinta. Es decir, estabas tirado en la calle sin ningún tipo de recursos más que la habilidad que tú tienes dentro y el ser sufrido, como tú dices. De alguna forma, el asumir que tienes una situación difícil, pero que la puedes afrontar. Y ahí empecé a visitar, lo primero que visité fue el diario de acá, el diario El Mercurio, que en aquella época había dos diarios, estaba el Mercurio y La Época, y bueno, y algunos derivados del Mercurio, pero eran dos empresas ahí. Y cuando llego al Mercurio yo pensé, bueno, aquí hago las mismas ilustraciones que hago allá en Estados Unidos y cuando me paguen por 3 o 4 ya con eso como, y llego al Mercurio con Santiago, no me acuerdo cómo se llama Santiago, el ilustrador, tú quizá Luis te acuerdas más de él que yo. Y este señor, que firmaba con otro nombre, me dice, sí, aquí por ilustrar te pagamos 16.000 pesos por ilustración. Yo calculé 16.000 pesos, me daba para 2 o 3 viajes desde donde estaba hasta donde estaba el diario, no más. Y bueno, ¿y de dónde sacas algo para alimentarte? Porque lo poco que traía se me iba gastando cada día. Y ahí no tuve más remedio que empezar a inventarme. Yo nunca había hecho ilustraciones publicitarias.
De hecho, nunca hice ilustraciones hasta que llegué al Times. Ahí en el Times aprendí a hacer ilustraciones. No es que yo fuese un experto en ilustración. El señor que me contrató vio que tenía buen dibujo y me dijo, bueno, sí, apáñatelas por aquí y empieza a ilustrar. Pero no era un preparado en ilustración. Y aquí en Santiago, pues la ilustración no me servía en la parte editorial porque era muy mal pagada y empecé a ver si en las agencias de publicidad surgía algo mejor. Y llegaba a las agencias con, no sé, con esa pinta de a ver qué pasa, porque no tengo ni idea, pero como iba con traje y corbata, y en aquella época aquí en Chile, traje y corbata, pues en el aspecto artístico, pues no se daba. Uno iba así desgreñado y con los pantalones vaqueros y tal, pero llegar a una agencia de publicidad con traje y corbata y decir soy ilustrador y vengo del Washington Times, pues sonaba como, wow, este tipo tiene que ser importante, así es que vamos a darle pega, porque parece bueno, ¿no? Y como llegaba la hora, porque era bastante disciplinado con los horarios, pues empezaban a darme trabajos y esos trabajitos de las agencias eran mejor pagados, pero era muy difícil reunir el monto necesario para poder arrendar un lugar, mantener la alimentación y no sé, y uno quería también independizarse. Así es que fue muy difícil al principio. Me acuerdo que trabajaba días y noches porque las agencias te piden las cosas para el día anterior y además de eso tenía que hacer ilustraciones para libros, para revistas, para películas en animación, es decir, estaba constantemente dándole para poder equipararme, si era posible, al modo de vida que tenía en Estados Unidos, que era más relajado. No que fuese mejor, pero era más relajado en ese aspecto. Podías comprender que los recursos estaban ahí y conseguirlos, pero aquí en Chile me fue muy difícil, muy difícil. Y los primeros años fue de paliza, fue así, de trabajo constante. Sí. Estos dibujos que reunió Luis, imagínate, yo creo que fueron como 4 años los primeros hasta que empecé a trabajar con los rendering, con las proyecciones en perspectiva de los arquitectos, que ahí fue otro cambio, ¿no? Pero hasta ese momento yo creo que tengo más de 2.000 boletas y es mucho. Cuando uno reduce eso, dices, wow, has tenido que hacer muchos trabajos para poder llenar ese espacio con tanta boleta. Y eso fue, en los primeros años fueron muy duros porque además yo estaba en un ambiente distinto. Imagínate, yo soy europeo, que en Norteamérica ya me sentía raro porque el norteamericano no tiene el peso cultural que tenemos los europeos, no es que sean mejores o peores, sino que tenemos Sí. una forma de ser distinta, diferente. Para nosotros, no sé, el desarrollo de los valores o la apreciación de las cosas es muy importante. Y yo llego a Santiago, me meto en una micro y la micro era una liebre que se llamaba liebre porque iba a 50 kilómetros por hora, ¿qué? A 50, a 80 kilómetros por hora porque tenía que llegar antes a conseguir la gente que estaba en el paradero para que el otro micro que estaba detrás no los cogiera. Es decir, están compitiendo entre ellos y tú metido ahí en un sitio. Y decía, pero ¿qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que la gente Martín, no disculpe, protesta? eso usted debió haberlo hecho sentir más elevado. Sí, sí, yo me sentía casi en las nubes, pues y me faltaba poco para mandarme al otro mundo. Oye. Y cosas así, cosas como esa me chocaba también el hecho que no había papeles. Yo quería hacer un dibujo grande y los papeles eran todos pequeños, bueno, y no había materiales, los conté no existían, las barras de carboncillo, los difuminos no existían y tenías que andar, no sé, era muy complicado. Muy complicado. Y de ahí, nada, de ahí empecé a ofrecer a otro mundo porque yo tampoco sabía nada de arquitectura. Sí sabía de perspectiva, de las cosas que te enseñan en la escuela, pero nunca había trabajado con arquitectos así como para proyectar. Entonces ahí me busqué una persona que me enseñó un poco cómo proyectar, lo aprendí, empecé a hacer dibujos, estas ilustraciones para vender en verde los edificios y ahí me sentía un rey. Me sentía un rey porque me pagaban bien. La relación con la gente era normal, porque esto es otro cuento que hay que contar. Cuando tú ofreces una pintura a un director de arte de una revista o un director de arte de una agencia de publicidad, tú llegas con la ilustración, ¿qué te parece? ¡Oh, bien, qué bonita! Y te llaman al día siguiente porque se lo mostró a la secretaria dijo, ¿qué es eso? ¡Qué feo! Y te llaman al día siguiente, oye Martín, pues, sabes que no puedes traer otra cosa porque esto no le gustó. ¿A quién? A la secretaria, pero no eres tú el director de arte. Sí, pero todo tiene que gustar.
cosas así, otras cosas que te ponen la cara y dicen, sí, pues, ay, es que esto debería de tener un poquito más de, a ver, ¿cómo te digo? A ver si, a lo mejor, ¿qué tal si, bueno, es que ese tipo de cosas a mí me reventaban y no era capaz de relacionar con ese tipo de gente. Y había muchísima gente así, muchísima. Entonces, cuando empecé a trabajar con los arquitectos, era aquí son 2 centímetros más arriba, ¿no? Míralo 10 centímetros más abajo, era facilísimo, porque entendía todo. Yo solo los centímetros me funcionaba, lo del eso no, nunca lo entendí. Bueno, y de ahí, haciendo estos trabajos, ya me solté un poquito, como que tenía un poquito más de tiempo, y empecé a pintar y me conecté con la galería, que también fue un trabajo bastante complicado, porque las galerías de aquí, en aquella época había 3. Había una en Providencia y otras 2 que empezaron a abrirse en aquel momento. Entonces, estoy hablando de 1990, hace mucho tiempo. Y había pocas galerías y los galeristas no eran personas que supieran de arte. Eran personas que tenían plata, habían ido a Europa, habían visto lo que era una galería, vinieron acá, abrieron la galería, pero no tenían ni idea de lo que ponían ahí. Ponían simplemente productos en las paredes para venderlos más caros. Y eso era todo. Y cuando llegué con mi primer cuadro a la galería, el señor que me lo vio se quedó mirando y como antes pintaban con muy poca pintura, porque la gente que empezó a pintar aquí, claro, tenían cuidado de no gastar mucho porque el óleo era caro, entonces te lo aguarraban mucho, te lo aguarraban por el aguarrás, no porque fuese guarro, sino porque usaban aguarrás que también Nunca era se guarro, sabe, pero nunca se sabe. por decirlo de una forma educada, te trabajaban con muy poca pintura. Y yo llegué con mis empastes, mis espatulazos, mis quemados, mis raspados, mi cera por encima, y el de la galería ve eso y dice, wow, qué ensalada, ¿qué es esto? ¿Esto estará bien? Y le pregunta a un pintor que era amigo mío, y le dice, oye, mira, que aquí me ha traído Martín este cuadro. Uy, qué bueno, con texturas, plasticidad. Y el de la galería se quedó así mirando, bueno, cuélgalo. No tenía ni idea de lo que estaba recibiendo. Entonces era muy difícil entrar dentro de este ambiente carente de lo que uno consideraba normal. Para mí era normal saber, no sé, que el galerista pudiese tener una relación directa con él y hablar de arte. No, aquí no podías hablar de arte, tenías que hablar del, no sé, ¿cuál es la carne para el asado y qué vino utilizas? Esa era la conversa, porque de arte había poco. Y bueno, y así pasó el tiempo y ahí comencé con la academia porque vi que en el ambiente de Santiago, al menos, no había gente que supiera cómo hacer arte y que, no que tuviera una metodología, porque eso también echo de menos. En Europa tú vas a cualquier sitio y tienes artes y oficios, tienes, no sé, trabajo de ilustración, todo está como apartado, seccionado y ordenado. Y quieres aprender una profesión, la profesión tiene sus secuencias. Aquí no, aquí es al invento, a ver qué sale. Y cuando vi eso dije, no, voy a poner una escuela, voy a poner un taller y vamos a ver, que en realidad no fue idea mía, fue idea de, no me lo debes a él, se lo debes a Andrés. Andrés era un pintor que me dijo, oye, pues esto que tienes, ¿por qué no lo enseñas y abres un taller? No digo el apellido porque no quiero poner a nadie aquí pero Sí. él fue el que me ofreció y arrendé la casa que estaba enfrente de donde vivía y ahí empezamos con el taller. Y lo de la academia también fue una cuestión muy sufrida, porque en los primeros años, ¿tú te acuerdas, Luis? Me llegaban, perdón, pero me llegaban señoras, bueno, lo que en España llamamos domingueras, no sé, Sí. personas que no tenían nada que hacer y por distraerse, y como yo había salido en televisión, uy, estoy con un profesor de español, entonces voy a su clase. Y claro, ¿cómo vas a enseñar a estas personas que no tienen interés en el arte? ¿No? Quiero pintar, no sé, una cala y ahora quiero pintar la luna y ahora quiero pintar... pero demonios, ¿dónde están los temas universales, trascendentes, iconográficos? ¿Icono qué? Iconográfico, ¿qué es eso? Era muy, para mí te digo, me costó mucho el adaptar y claro, ahí por Martín, suerte... perdón, pero Martín, lo que pasa es que usted no está considerando que acá en Chile, por ejemplo, las calas son un ícono de los pintores. Es decir, a mí me llegaron también cuando yo hice clases
montones de personas que buscaban educación, buscaban clases, digamos, de arte, y también lo primero que te decían, yo he pintado un montón, te decían, no, si yo de arte sé mucho, si a mí me falta solamente un poquito. ¿Por qué? Porque supieras tú las calas que yo he pintado. Y después te llegaba otra y te decía, no, sí, mira, si a mí me encanta el arte, vieras tú, yo he pintado una escala y todo el mundo te habla de la escala, es como que esa es la prueba que tú tienes que pasar para decir que eres pintor. Así que, Martín, no era un problema, nosotros los chilenos somos así, las escalas son nuestro paradigma. Son los nuevos bodegones, ¿no? Claro. No, yo hablaba de escalas de calidad, pero se me quedaron en la escala, no en la calidad. Bueno, total, que eso fue realmente complicado. Y claro, uno tiene después otro tipo de situaciones que dices, bueno, vamos a enfocarnos en desarrollar esto y hacerlo cada vez mejor. Empezaron a llegar jóvenes universitarios, Luis también, entre ellos empezamos a crear ahí un grupo. Y claro, ese grupo es más exigente. Ya no son las señoras que se sientan y, Martín, ¿quieres una galletita? Y aquí te traigo el café y mi amor para arriba y mi amor para abajo. No, aquí ya era otro cuento. Eran preguntas y respuestas profesionales que tenías que buscarlas de algún modo, y esto también a mí me tomó un tiempo de estudio, de ir analizando qué es lo que comprendo y cómo lo doy, porque una cosa es entender cosas y otra cosa es enseñar cosas. Para enseñar es bastante complicado y a mí me resulta muy difícil, te digo, muy difícil porque yo comprendo una serie de aspectos, pero cuando empiezo a tratar de enseñarlos, cada persona tiene una absorción distinta. Entonces, lo que tú crees que el otro ya lo retuvo y ya lo entregaste, así es que ya lo tiene, resulta que en ese momento esa persona estaba pensando en el fin de semana y ni lo escuchó, y tienes que volver otra vez. Entonces, buscar un método, una forma de cómo enseñar costó harto al principio, y por ahí hay un trabajo de búsqueda. Por otro lado, el tener un grupo armado como academia es distinto a tener una escuela. Cuando tú tienes una escuela, tú tienes una estructura y dices, bueno, te hago la prueba, pasas la prueba y pasas. Pero si no pasas la prueba, nada. Pero en mi caso, la academia era desarrollar a cada individuo en su aspecto particular para que diese lo mejor de sí. Y eso me obligaba a buscar, bueno, psicología y psiquiatría también, porque en ocasiones necesitabas también una terapia psiquiátrica, no con medicina, pero sí con argumentos, porque eran necesarios. Tú lo sabes, Luis, pasaban muchas cosas, ¿eh? Y en ese aspecto yo llegaba a la casa destrozado, te digo, después de estar de 9 de la mañana, ¿cuándo era? A las 9 de la noche, pasamos todo el día ahí. Cuando llegaba a la casa, claro, tenía mi familia, pero con mi familia yo estaba desgastado, completamente desgastado de estar 9 horas hablando de temas profundos, humanos, artísticos, productivos, técnicos, de todo. Así es que eso también a mí me ha costado y mucho, porque mis hijos sienten, bueno, sí, serás un buen docente, serás un buen profesor, serás todo lo que quieras, pero conmigo ha sido insuficiente, y eso pesa sobre uno, porque dice, bueno, ¿por qué no he podido formar a mis hijos igual que he formado alumnos? Resulta que el alumno me respeta, confía en mí, se vincula conmigo, pero para conseguir el respeto de mi hijo cuesta un riñón. ¿Por qué? Porque estabas en un ambiente donde te absorbía más la preparación de los asistentes que la preparación de tus hijos, porque no tenías el tiempo para ello. Y uno confía que el colegio los va a formar, pero el colegio no forma a nivel individual o a nivel de valores. El colegio no te forma. El colegio simplemente te informa, pero la formación moral o la formación ética no, es muy difícil que la creen. Así es que en ese sentido, claro, todo el proceso de desarrollo de esto ha sido costoso, ha sido difícil. Pero bueno, también había momentos de alegría con los asados, ¿te acuerdas, Luis? Sí. Ahí los fines de semana lo pasábamos bien, ¿eh? Y sí, los cumpleaños, siempre había algún cumpleaños, así que cada mes había que hacer un asado. Porque y si no había, lo inventábamos. Si no, lo inventábamos, claro. Pero sí, ese es un poquito el proceso de construcción de las cosas, que cuesta porque tienes que hacer mucho en muchas áreas para que te llegue un poquito, ¿no? Porque uno piensa, no, ahí pintando y yendo a la exposición vas a llegar a algún sitio, ¿no? Bueno, con respecto a qué cosas renuncié.
Yo creo que en mi caso lo primero a lo que tuve que renunciar es al arte, porque, digamos, yo vengo de una familia muy humilde, como lo decía Roberto al principio. Vengo de una familia con mucho orgullo, una familia muy humilde que siempre trabajó por mí, digamos, y me dio todo lo que pudo. Sin embargo, el estudio no fue una de esas cosas, es decir, yo salí de la escuela, del colegio, y no hubo dinero para poder entrar a estudiar a la universidad. Entonces, yo me dediqué a trabajar. Y lo otro que además yo me gradué de padre, de papá muy joven. Entonces, claro, llegó un momento en donde yo decidí ya olvidarme del tema del arte para poder darle una familia a mi hija y poder cumplir con mi deber, que eso era lo más importante para mí. Entonces, lo primero a lo que tuve que renunciar es a mi idea de llegar alguna vez a ser pintor, que ese había sido mi sueño de siempre. Y claro, me puse a trabajar de inmediato en cosas muy disímiles, es decir, estuve trabajando con mi abuela, por ejemplo, trabajé en lo que acá se llama la chacra, que es decir, en el campo, sembrando, cosechando. También estuve trabajando en supermercados, estuve cargando camiones, hice todo lo posible para poder tener, digamos, una ocupación, porque en ese tiempo también no había mucho empleo. Entonces, me costó, fue muy sacrificado y yo en un momento me olvidé de la pintura. Siempre yo me transformé, Martín, a lo mejor en esa señora dominguera, porque mi único, mi único aliciente era trabajar toda la semana, trabajar toda la semana muy fuerte y esperando el fin de semana para poder hacer un dibujo pequeño o algo que era mi único momento. Entonces, pero siempre pensando que ya eso era un sueño, que ya se había olvidado. Entonces, luego cuando tú ya estás instalado en eso y logras encontrar la manera de trabajar en ello, es decir, yo me acuerdo que estaba en un supermercado en ese tiempo y mi máxima aspiración era llegar a ser jefe de alguna sección del supermercado. Entonces, cuando ya tienes esa comodidad, ese espacio en donde ya sabes qué cosas hacer, ya conoces tu entorno, conoces el camino que tienes que seguir para todo, yo soy una persona que sufre de eso, es decir, necesito una seguridad y una certeza en todo lo que hago. Entonces, cuando ya estás instalado en eso, con ese sistema, te cuesta mucho provocar un cambio. Entonces, a veces los cambios han venido de manera casi milagrosa para mí, porque la vida los ha ido torciendo de alguna manera para que yo pueda hacer eso que yo tanto amo, que es la pintura. Entonces, en el caso de cómo conocí a Martín, yo tuve un altercado en mi último trabajo en ese momento y fui despedido. Llevaba muchos años trabajando en esa empresa, era un supermercado. Y cuando quedé sin trabajo, yo lo que hice fue tratar de buscar en otros lados y en ninguno encontré. Tuve muy mala suerte para encontrar otro trabajo y yo en ese momento no lo entendía. Yo ahora entiendo que fue una jugada de Dios quizá que me estaba diciendo, no, yo espera que te tengo reservado algo mejor. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? Yo decía, ¿por qué no encuentro trabajo si yo tan malo no soy? Entonces, ¿qué ocurre? Llega un momento en que veo un programa en televisión y ahí estaba este hombre dando sus clases de arte. Más encima para nosotros los chilenos escuchar arte de un español es distinto, porque claro, de la manera en que hablan y todo, para nosotros es algo más elevado. Entonces yo dije, sí, este señor sabe de lo que está hablando. Me encontré con que por primera vez un pintor no te estaba diciendo que cualquier cosa es válida, que cualquier cosa que tú, si pegas un plátano en la pared, eso es arte y es magnífico. Y me encontré con un señor que te estaba hablando de armonías, que te estaba hablando de belleza, que te estaba hablando de valor. Y claro, yo empecé a escuchar y te das cuenta cómo eso te nutre. Y realmente yo dije, tengo que conocer a este hombre, porque en realidad sabe lo que está hablando y sabe de arte, que es lo que yo buscaba. Y ese fue el primer gran cambio, porque yo recuerdo hasta el día de hoy estar sentado en la cama con el teléfono y pensando, ¿lo llamo o no lo llamo? Porque en el programa habían dado los datos, qué sé yo.
Yo decía, pero es que si lo llamo, ¿qué le voy a decir? Yo no tengo un peso, estaba sin trabajo. Y él tiene una academia. Entonces, si lo llamo, va a pensar que yo quiero tomar clases con él, pero yo no tengo dinero para tomar clases. Entonces se va a enojar, me va a decir, porque yo soy de esas personas, como te decía, si algo se sale del esquema que yo tengo Sí, armado, se me derrumba el mundo. Entonces yo decía, Martín se va a enojar y me va a decir, pero no me hagas perder tiempo. Y yo me imaginaba lo peor, siempre me sí. imagino lo peor, para no tener que cambiar de esa comodidad en la que estoy. Y finalmente ya decidí llamarlo, me atreví, que como te digo, esos son esos cambios que tú haces pese a tu carácter, a tu forma de ser, a veces te lanzas. Para mí eso fue, para alguien a lo mejor normal, pensará que eso es algo muy sencillo, pero para mí no lo es. Para mí cualquier cambio es terriblemente difícil. Entonces, claro, yo llega ese momento en donde yo decido llamarlo y yo temblaba con el teléfono en la mano. Y cuando hablo con Martín, me encuentro con una persona que muy acogedora y Martín me dice, no, sí, vente y trae algunas cosas para poder ver cómo trabajas, qué sé yo. Entonces, claro, yo cuando partí me quedé con esa sensación de que había logrado torcer el destino. Fue algo que yo presentía. No lo supe de inmediato, pero sí lo presentía. Entonces, claro, cuando yo conozco a Martín, Martín ve los dibujos que yo había hecho y me dice que estaba sorprendido. Me preguntó dónde había estudiado. Yo le dije que en ninguna parte, que yo en realidad cargaba camiones. Y Martín me dice que pocas veces había visto talento en una persona sin estudio. Entonces, claro, luego me da la oportunidad de poder estudiar con él, me ofrece una beca y desde ese momento yo quedé con una deuda eterna de gratitud hacia don Martín porque realmente él confió en mí, confió en mis capacidades, vio algo en mí que nadie más había visto. Entonces, y yo te digo que yo conocí otros pintores en ese tiempo en que yo estuve sin trabajo, me di, digamos, el tiempo de ir a talleres de otros pintores para ver cómo trabajaban. Y siempre me encontré con pintores que no solamente yo nunca pedí clases ni nada, sino que la intención mía era influenciarme. Y hubo personas que yo ahora, con el paso del tiempo, me doy cuenta que me trataron mal. Yo en ese momento no me di cuenta, pero eran personas que realmente dijeron cosas muy terribles de cómo yo pintaba. Y yo ahora lo noto, en ese momento yo me sentía agradecido porque yo decía, si me lo están diciendo es para que yo mejore. Yo ahora con el paso de los años me doy cuenta que no, que ahora que he hecho clases y he estado enseñando a gente, me doy cuenta que hay cosas que a veces se dicen con mala intención. Entonces, Martín para mí fue la persona que logró ver algo que los demás no quisieron ver o que quisieron tapar incluso. Y eso fue lo que finalmente me ayudó a salir y me ayudó a dedicarme a lo que a mí más me gusta. Luego de eso, como te decía entonces, tuve que primero renunciar al arte y después renunciar a esa comodidad de tener ya mis rutinas hechas, trabajando en otra cosa y tener que salirme de eso. Pero afortunadamente todo se dio bien y logré mi objetivo, que era terminar pintando, gracias a este señor que está acá. Cierto, aprovecho esta conversación de ahora para toda la gente tenga un buen ejemplo de cuando realmente se quiere conseguir algo y se apasiona algo, incluso sin recursos, se puede conseguir. Por supuesto que habría, me imagino, los miedos de Luis antes del teléfono, lo llamo, no lo llamo, qué obras exijo, qué escojo, qué obras tal, pero decidiste llamar. Yo estoy seguro que habrá mucha gente que se pierde de cumplir su sueño por el miedo a decir, oye, no llamo. A que a lo mejor la pregunta correcta es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me diga que no, que a lo mejor de con una persona desagradable, bueno, pues no pasa nada, te sientes mal unos días y sigues con tu vida. Pero ¿qué se pierde por intentarlo? El que quiere conseguir algo, al final acaba consiguiendo, que parece un mensaje de una taza, pero es la realidad. Es que es verdad, Bueno, sabes tú que a mí, yo creo que el pensamiento que en ese momento me impulsó fue que en mi cabeza resonaba esto de que, ¿qué va a pasar? Yo me veía ya muy viejo y siendo jefe en un supermercado, cosa que está muy bien, pero no para un pintor.
A eso me refiero. Es decir, cualquier Sí, profesión en la que tú te dediques está muy bien porque el trabajo ante todo es algo digno, es algo maravilloso. Pero sí, cuando tú llevas el alma del artista, eso es muy difícil porque eso no es igual a otras profesiones. Entonces, claro, yo no quise ser una persona eternamente frustrada y siempre pensaba, ¿qué pasaría si yo llego a viejo y me voy a preguntar siempre, ¿por qué no lo intenté? ¿Qué perdía? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no traté? A lo mejor mi vida hubiese sido distinta. Yo me veía, me proyectaba pensando en eso. Entonces dije, no, hay que hacer el cambio ahora. Pese a todo, hay que intentarlo y como dices tú, claro, lo peor a lo que te puedes enfrentar es que te encuentres con una persona que te trate mal, pero más allá no va a pasar. Entonces hay que atreverse, hay que luchar por tus sueños, por lograr tus sueños, y si te caes, volverte a parar nomás, no queda otra. En ese sentido, yo viví también quizá lo contrario de Luis. A mí me gustaba saltarme las reglas y salir por ahí y hacer lo que más me apetecía y todavía lo sigo haciendo. Todavía sigo intentando saltar de una cosa a otra, como que me desajusta la tranquilidad. El estar así en un sitio estable durante mucho tiempo, una vez que ya has superado eso, dan ganas de romper el huevo y salir por ahí y buscar otro tipo de cosas. Fíjate, ¿qué hago yo con un proyecto turístico en el sur si no tengo ni idea de turismo? Bueno, y ahí tenemos no sé, son cosas que lo que tú dices es cierto, hay que salirse un poco de esa zona de confort y ver qué es lo que puede suceder en otras áreas y a lo mejor en una de esas áreas le achuntas. Fíjate, cuando llegué acá, como te digo, yo no tenía ni idea de ilustración publicitaria, ni de perspectivas de edificios, ni de trabajo no sé, con alumnos, nada, era todo nuevo, todo, vamos a ver, vamos allá, veamos qué pasa. Y bueno, al final pasan las cosas, así es. Sí, bueno, con Pero todos los cambios que ha hecho Martín en su vida, yo creo que ya ha vivido como 5 vidas del zángano, de Luis Poblete. Así es que yo sí, somos muy diferentes. Yo tengo que estar estático y tengo que tener estabilidad, pero no, yo hace llegué aquí, falta. empecé a pensar en Cristóbal Colón y dije, si este tipo fue capaz de llegar aquí, yo también lo puedo hacer. Así es que bueno, pero Yo creo que se encontró con lo mismo que Cristóbal Colón. creo que sí. No, está mucho mejor, si tampoco ponerlo tan malo. ¿cuál Sí. fue los momentos emocionales más difíciles y más satisfactorios? Claro, entiendo que por la trayectoria de los dos, entiendo que el de Luis sería en un momento tener que asumir, oye, tengo que dejar el arte por trabajar y que a lo mejor ya asumirías, a lo mejor no lo puedo volver a recuperar nunca. Y por el contrario, la satisfacción de decir, ahora ya puedo vivir de esto. Y por la parte de Martín, entiendo que no sé si algún día pensaste en dejar el arte o al revés, decir, esto no me satisface realmente, me busco otra cosa. O... Lo que pasa es que el arte, en el fondo, es una especie de inversión que uno tiene ahí, o es un recurso que tienes ahí dentro de ti y surge. Esto del crear, todos, absolutamente todos los humanos somos creativos, ¿eh? Unos abren la puerta a la creatividad y lo desarrollan y otros no lo desarrollan, pero la creatividad existe en todos. Entonces, momentos así donde uno diga que está complicado, no sé, quizá el momento que yo he vivido aquí más complicado fue el 18 de octubre. Pensé, bueno, aquí se inicia una revolución marxista y nos van a pegar un tiro a cada uno, así que habrá que hacer las maletas y salir corriendo. Eso fue, de hecho, tengo todas las cosas en cajas que todavía no las he sacado, porque yo pensé, esto va mal. Y más cuando uno bueno, no es que lo haya vivido en carne propia en España, pero muy cercano. Entonces, ese fue quizá el momento más complicado. Y otro momento también complicado fue el momento no sé si estabas tú allí en el taller con las Torres Gemelas. Cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, yo perdí la mitad de los alumnos y tenía los gastos fijos y me quedé con, wow, ¿de qué forma puedo costear los gastos cuando ya no tengo con qué cubrirlos?
Esos son momentos así difíciles y de gratificación cuando este hombre se llevó los premios de la Sociedad Nacional de Bellas Artes. Oye, qué mejor que un alumno consiga esos logros, oye. Así es que no sé, hay muchos momentos en la vida de dificultades, momentos de satisfacción. Lo que sí, al menos yo entiendo que las dificultades son siempre temporales, son siempre momentáneas. Los accidentes son accidentes. Uno no vive accidentes. Esa cuestión marxista de que todo está en oposición constante y en lucha constante y en lucha permanente, eso es para ellos nada más, para los que crean en eso, que tienen más fe que San Pablo. Pero lo que yo comprendo es que el accidente es una cosa momentánea, que te frustra en el momento, pero que nosotros tenemos la capacidad de superar esas frustraciones y seguir adelante buscando la armonía, buscando aquello que es constante, que son las conexiones, la conectividad. Entonces, cuando comprendes eso, dejas de ver el accidente como algo catastrófico, lo empiezas a ver como una situación más. Claro, yo voy a salir y en algún momento voy a tropezar con una piedra y me voy a caer, seguro que me caigo porque estoy pensando en otra cosa, pero bueno, que me voy a caer es simplemente un acto para levantarme y seguir el camino. Entonces, comprender la vida de ese modo es lo que me ha permitido también abrirme a cosas diversas, a intentar fracasar con las agencias de publicidad o fracasar con las galerías o fracasar con... Da lo mismo, si el fracaso es parte del proyecto, es parte del caminar. Entonces, como no me quedo en el fracaso, siempre surge algo mejor y siempre te levantas y puedes continuar. Y la satisfacción pasa lo mismo que con el fracaso. La satisfacción es una esperanza, es una especie de horizonte al que nunca llegas. Yo siempre pienso, a ver cuándo me sale el cuadro del que no tenga que pensar que se podía hacer mejor. No llega nunca, todos necesitan un poquito más. Y si le hubiese puesto esto, y si lo hubiese pintado de aquella manera, y si le hubiese dicho esto al cliente, le habría cobrado más, y si le hubiese dicho esto al otro, es decir, siempre hay una expectación que te permite seguir y que nunca se termina. Entonces, ese A mí no, estado Martín. Yo considero que a mí todos mis cuadros me quedan buenos. Sí, a ti sí, pero a mí no, si es que somos distintos. Tú ya eres millennial, yo soy todavía centennial. Yo soy prehistórico, yo soy del siglo XIX, y eso es así. O del 20, perdón. Ahora se llama vintage, van los modernos, dicen vintage. O vintage, claro. Entonces son caracterizaciones que uno es el que las reconoce de una u otra manera. Y para mí, como te digo, el fracaso es parte del éxito, ¿sí? Y esto cuando juegas al fútbol lo notas. Yo me acuerdo cuando, bueno, jugaba y yo era defensa y estaba siempre con el portero, hablando con el portero para arriba y para abajo. Pero cuando me adelantaba y metía un gol, yo decía, joder, fíjate que estoy cansado de correr todo el camino y ya no puedo más, tira la pelota y metes gol. Y vuelves corriendo hasta el portero te dice, pero no estabas cansado. Es decir, ese tipo de experiencias te dicen, bueno, te puedes levantar de una situación difícil y lograr el éxito y de ahí después disfrutarlo. Pero yo le digo a los alumnos casi siempre que la frustración es solamente un momento. Es un alto en el camino, pero te levantas y sigues y de ahí conquistas lo que quieres. Pero no sé, esos son, como te digo, para mí ha habido muchos momentos de fracaso y muchos momentos de satisfacción, muchos. Y buscar cuál es el más o el menos me costaría, porque también están los momentos de fracaso familiares, los momentos de fracaso laborales, los momentos de fracaso emocional también, porque yo a los 17 años tuve mi mayor fracaso del mundo y perdí el amor de mi vida. Y ese fue un fracaso tremendo, ¿no? Y esos te marcan. Tu primer amor, como cuando se rompe, te deja ahí una duda permanente de ¿existirá la posibilidad de conseguir algo fiel toda la vida o no existirá? Y esa duda la cargas durante mucho tiempo. Es decir, hay momentos de todo. A ver, Luis, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso y tu mayor éxito? A ver, mi mayor fracaso, el que casi me hizo caer en una depresión muy grande, fue cuando recién perdí mi trabajo. Yo les contaba que perdí mi trabajo en el supermercado. Y en ese momento, como no encontraba trabajo en otro lado, mandé a hacer, o sea, los hice a mano, digamos, unos letreros en unas hojas. Se hacen retratos, se hacen cuadros, copias de cuadros. Traté de abarcar un horizonte amplio.
y los salí, le dibujé, me acuerdo, un atril, una cosa muy simpática. Los recorté y los salí a pegar por todo Maipú, que es donde vivo yo. Y en almacenes, los dejaba en las esquinas, en todos lados. Lo que yo no calculé es que, claro, a la gente le gusta el arte, pero acá sobre todo no se digiere, no es una cosa que se venda bien y tampoco que se venda caro, porque acá hay mucho artista que vende, por ejemplo, en ferias libres, en la Plaza de Armas de Santiago, por ejemplo, venden cuadros muy baratos, que están hechos en serie, con muy malos materiales, pero son muy económicos y son bien bonitos. Entonces, yo, claro, esperaba que todo el mundo me empezara a llamar porque como no encontré trabajo en otro lado y no me llamó nadie. Y me costó mucho porque nadie llamaba y pasaba el tiempo y yo me estaba consumiendo el dinero que me habían dado cuando me despidieron. Entonces, empecé a entrar en pánico y de pronto un día llega un aviso donde nos dicen: si tú eres aficionado al arte, te invitamos a exponer en este lugar. Y claro, era un centro comercial que tenía ese plan de hacer exposiciones con artistas emergentes o con artistas desconocidos. Cuando yo vi eso, dije, esto es una señal divina, esto es para mí. Entonces, claro, yo me puse a trabajar en esos cuadros para poder exponer. Llamé por teléfono, me dijeron, mira, venga una entrevista para ver cómo pinta usted. Yo llevé esos cuadros a esa entrevista, los encontraron maravillosos, me dijeron, tú vas a exponer en septiembre. Entonces yo dije, tengo casi un año para trabajar en los cuadros, y me puse a pintar como loco y pintaba y pintaba. En ese tiempo hubo gente que a veces leyó los letreros que yo había puesto y me llamaba y me decía, oye, ¿tienes algo para mostrar? Hubo gente que vino a mi casa a mirar y yo les decía, no, mire, la verdad es que no tengo nada para mostrar, o si usted quiere yo le hago un retrato. Y me decían, no, mira, ese cuadro que tienes ahí me encanta, ¿cuánto lo vende? Y yo decía, si me pongo a vender estos cuadros, no voy a tener nada para mostrar en la exposición. Y la exposición es la que me va a hacer famoso y la que me va... Yo tenía la fe de que alguien me descubriera. Entonces dije, no lo puedo vender, no está en venta. ¿Te pago más? No está en venta. Y realmente me costó, era la primera vez que alguien me ofrecía a lo mejor comprármelo más caro. Y yo, no, porque tengo que... Yo pensaba que en esa exposición iba a triunfar. Esos sueños que tiene uno a veces ingenuo. Y claro, lo que ocurre es que tiempo después, cuando ya se estaba acercando la fecha y yo estaba con un montón de cuadros y de dibujos, dije, no me han llamado, no me han dicho nada, voy a llamar para saber qué pasa. Y cuando llamo por teléfono, me dicen, no, si eso ya no corre, eso ya no, se terminaron hace tiempo. Y yo le dije, bueno, yo hablé con la señorita, me dice, no, si ella ya no trabaja acá, ella ya no está. Y hay otra persona a cargo de la parte cultural y no, eso, las exposiciones las terminaron hace tiempo. Así que yo le decía, pero ¿y por qué no me avisaron? Me dice, bueno, ahora le estamos avisando. Entonces me quedé con un montón de cuadros, sin dinero, y en ese momento yo dije, ¿por qué Dios me hace esto? Realmente uno tiene esa cosa del ser humano de culpar a alguien, porque no es posible que las cosas te ocurran, no, es porque alguien te las manda. Entonces, sobre todo si son malas. Cuando son buenas, tú lo lograste. Cuando es malo, Dios te lo envió. Y claro, en ese momento yo dije, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué me dio una probadita de lo que es pintar y decir que vas a vivir del arte cuando después estás a punto y te lo quita? Entonces yo en ese momento renegué contra Dios, renegué contra todo el mundo. No quería que nadie me hablara, me encerré en mí mismo y me quedé lamiendo mis heridas. Porque yo decía, ¿por qué me pasan estas injusticias a mí? Y como te digo, no me di cuenta que estaba cayendo en una depresión y no quería levantarme y no quería abrir las cortinas y quería morirme. ¿Por qué? Porque había fracasado. Y como te decía, tenía una familia por que mantener, no tenía dinero ya, se me había acabado, y yo confiaba en esa exposición y realmente estaba ahí con un montón de cuadros que no había podido vender. Y traté de venderlos, contacté a las personas que habían ofrecido dinero y obviamente me dijeron, no, ya no lo quiero. Y yo les decía, te lo vendo más barato. No. A mitad de precio. No. Es como, me faltó poco y decirte lo regalo. Y si ahí me decían que no, ya ahí me daba un tiro. Realmente me sentía muy mal.
Y en ese momento yo te diría que fue mi peor fracaso, y fue lo que más mal me tuvo. Y llegó un momento en donde yo dije, no, si yo realmente siento que soy un artista, no puedo estar así, porque los artistas son atormentados y han habido artistas que han sido muy atormentados en la historia, el mismo Van Gogh, por ejemplo. Entonces dije, no tengo ningún derecho a sentirme así y a renegar contra Dios, porque estas cosas no son de Dios. En realidad, esto es otra la fuerza que está actuando acá en mí y me está impulsando hacia abajo. Así es que yo tengo que salir de esto. Y ahí es cuando me puse a tratar de buscar otras opciones, empecé a visitar pintores y claro, y tuve la fortuna de conocer a Martín, que en realidad no fue fortuna, yo creo que eso estaba destinado. Y una cosa que recuerdo con mucho cariño, y lamentablemente ya eso no va a poder ser, son todos esos días cuando estuve en mi primer año en la academia, cuando ya se iban todos los alumnos y yo me quedaba a limpiar. ¿Por qué? Porque yo sacaba todos los atriles y todas las cosas. Martín, ¿por qué tenían que ser de roble esos atriles? Pesaban un montón. Y yo Porque tenía que busqué buena sacarlos madera, todos. Eran de roble. en Y de tener roble, que bien duros y pesados. y Mira, yo tenía todavía, que sacarlos todavía todos. tengo algunos acá. ¿Eh? Todavía, mira, han pasado como 30 años y todavía tengo los caballetes de roble acá. Yo tenía que sacar todos los atriles, todas las mesas, todas las sillas, todas las cosas, y bueno, lavar el piso, qué sé yo, y después volver a poner las cosas, bueno, limpiar los baños, Y y hurgaba mis secretos también. Me buscaba por ahí los dibujitos y los metía en carpetitas. exactamente, y no, y lo otro que yo hacía, Martín, se lo voy a confesar ahora, no lo había dicho, esto es clasificado, pero Martín tenía una colección de cassettes en donde él había Ah, grabado las cosas que él escribía en los libros, porque Martín escribe mucho y es un filósofo. Entonces, Martín todas esas cosas las había grabado en cassettes. Entonces, ¿qué hacía yo cuando me ponía a hacer el aseo? Yo ponía esos cassettes, se los sacaba a él y los ponía y empezaba a escuchar. Entonces, mientras hacía el aseo, yo escuchaba los conceptos de los valores del arte, de la belleza, de la creación y todo eso lo iba escuchando. Entonces, me fue quedando muy grabado, o sea, estábamos todo el día trabajando en ello, luego yo después se iban todos y yo hacía el aseo y seguía escuchando las palabras de Martín. Entonces a mí me pasaba que yo cuando ya por fin me iba de la academia, que a veces era muy tarde, no sé, cualquier persona quizá que me hablara en la calle y me dijera, oye, ¿me puedes decir la hora? Y yo le decía, sí, ¿sabía usted que la belleza es aquella cualidad contenida en el objeto que satisface? Pues, pues, así, ponme así, los 5. así quien no aprende, oye. Además de las clases, los videos del profe, los textos del profe. Sí. Oye, es que Martín tenía una forma muy especial de hacer las clases, porque Martín te decía, mañana la clase va a ser del capítulo 1 al capítulo 5. Y tú tenías que estudiar eso. Entonces al otro día cuando llegamos decía, ya, la clase hoy la va a hacer Luis. Y yo tenía que salir ahí y dar la clase, o si no le tocaba a Felipe o a cualquiera. Y tenía que dar la clase. Y como el libro lo había escrito él, no podías mentir, no podías inventarlo, porque estaba el autor ahí. Entonces, claro, tenías una presión. Y a mí me pasaba que la academia quedaba muy lejos de donde yo vivo. Entonces yo me iba en el bus, en la micro, y siempre iba llena, nunca iba vacía. Entonces, claro, yo iba de pie ahí leyendo la cosa y tratar de estudiar en el camino también. Entonces, era muy sacrificado, pero sabes que yo lo recuerdo con tanto cariño, porque ya después eso no ocurrió, bueno, ahora ya esa academia ya no existe, pero como te digo, fueron los momentos más lindos, porque yo lo recuerdo con mucho cariño y porque estaba trabajando en pos del arte y estaba escuchando las palabras de mi maestro y como te digo, fueron lecciones también de humildad para mí, del hecho de primero estar estudiando ahí, estar dibujando y luego tener que limpiar, ordenar todo. Eso fue algo que me quedó grabado a fuego, así que yo lo agradezco mucho y son una de las lecciones más hermosas que yo he aprendido. Ahí en la academia yo trataba de hacer harto hincapié en el atender, entenderse y estar atentos los unos a los otros. Por un lado, claro, recibían clases técnicas de procedimientos, de cómo hacer, no sé, las superficies, las telas, los colores, los mediums y todas estas cosas, pero lo que había detrás de todo esto
era una educación emocional, una educación no solo emocional, sino también intelectual y conductual. Es decir, se daban normas de comportamiento, se les decía a los alumnos, mira, atiende, entiende, está atento al otro. Me acuerdo de un, no sé si te acuerdas, bueno, no voy a decir el nombre porque... Pero me sale un alumno al patio después de estar un par de semanas dibujando, se pegaba el dibujito, profe, nadie habla conmigo, nadie habla contigo. ¿Y por qué no hablas tú con los demás? Es que nadie habla conmigo, pero trata de abrirte, de hablar con los demás. Se ponía su dibujo ahí pegadito en el caballete, volvía otra vez al patio, fumábamos un cigarrillo, comíamos, hacíamos algo y sigue la gente sin hablar conmigo. Pero bueno, ¿qué esperas? Que la gente venga y te dé los buenos días o te diga o te hable. ¿Por qué no empieza esto? Pero es que no sé cómo, no sé cómo. Bueno, mira, en una relación existen primero la necesidad de hacer algo y hay un autor de ese algo necesario. Y si tú necesitas de algo, ¿por qué no tratas de ser tú el que, hola, ¿cómo estás? Basta con eso, trata, dile ahí a la Pili, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y empezó la conversa. Digo, pero ¿cómo es posible que por sí solo no sea capaz de decir, bueno, si nadie habla conmigo, yo voy a hablar con alguien? Esto es un ejemplo para darte a entender que en un sitio donde no tienes a un docente en esos aspectos, la persona llega, pinta, se va y chao pescado. Y no hay ningún tipo de relación ni de desarrollo de relaciones de convivencia ni nada de nada. Pero allí en la academia se buscaba eso, se buscaba la convivencia agradable. No sé si te acuerdas, Luis, nosotros teníamos allí grupos de gente mejor preparada, gente peor preparada, gente de escasos recursos, gente de muchos recursos. Y claro, uno trata de hacer esa ligazón y decir, bueno, si somos igual, si Pepito y Juanito, uno tiene más, uno tiene menos, pero ¿qué importa? Somos igual, somos humanos, venga, empiecen a relacionarse. Y resulta que de abajo para arriba costaba más que de arriba para abajo, ¿te acuerdas? Sí, De arriba sí. para abajo era más fácil decir, hola, ¿qué tal? No sé qué, toma, aquí tienes las galletas, aquí tienes el bocadillo, no, compartían, pero de abajo para arriba se guardaban ahí en el rincón y dices, ¿por qué estas personas no tienen esa iniciativa de decir, ya, voy a salir del cascarón y voy a entregarme al otro a ver qué pasa? Y eso en la academia se daba porque llegaban gente de todo tipo. Pero las clases teóricas iban siempre orientadas a eso, a ver cómo facilitamos la conectividad, cómo facilitamos el hecho de que el de abajo no se sienta abajo, y que el de arriba no se sienta tan arriba. Es decir, vamos a tratar de acomodarlos y por eso hacían los asados y los cumpleaños y todo esto, porque ahí, bomba, estaban todos juntos en el patio, no tenía más remedio que intercambiar aspectos y claro, siempre surgen esas reacciones de no me gusta este o no me gusta esta, bueno, hay temas particulares que... Pero el ambiente general era un ambiente de bastante acomodo porque se atendían, se entendían, estaban atentos los unos a los otros y al menos esa norma de comportamiento se compartía. A mí lo que más me costaba era la otra, la norma del convencimiento. ¿Cómo hacer que el alumno analice? Porque los alumnos estaban acostumbrados a observar. Eso lo observaban. Oh, he visto esto, conozco aquello, vi aquello. Pero bueno, ¿qué viste? Pues aquello, pero bueno, ¿qué es aquello? No sé. ¿Por qué no lo analizas y lo descubres y dices, no, aquello es un pino y el otro es un acacio? Pero busca el nombre del pino y el nombre del acacio para que sepas qué es lo que es. Ese tipo de análisis de las cosas costaba un montón, un montón. A mí me resulta muy, ¿cómo decirte? Muy sufrido el hacer entender, porque claro, tenemos que ponernos en la situación también. Viene un europeo y empieza a hablarle del arte de los romanos, de los góticos, de los egipcios, de los egeos, de lo que pasó en Minos, de lo que pasó en Egipto, pero estamos en América. Y en América, si tú le dices que el Kurdistán se está uniendo para luchar en contra de Israel, no sé si un 10% entiende lo que es un kurdo. Mientras que nosotros allá tienes ya la noción de que, no sé, es decir, ese tipo de entrega me costó mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando hablamos de filosofía del arte, me resulta muy difícil hacer entender que el arte tiene un postulado y un postulado que es, ¿cómo decirte?, que es constante y con definiciones constantes, con significados constantes, porque aquí la constancia en esos aspectos no existía. Aquí el artista, yo llegaba, ¿qué es arte? Uy, uno me decía esto, otro me decía lo otro aquello, ya, y cuando le decías lo tuyo, es tu opinión.
Pues bueno, pues entonces si es mi opinión y tú tienes tu opinión, entonces jamás vas a encontrar lo que es el arte, ¿eh? Es decir, había cosas así como muy difíciles de trabajar, y no solamente en la academia. A mí lo que más me extrañaba en la universidad es que terminábamos la clase, tenías el recreo, y en el recreo estaban todos tirados en el suelo. Tirados en el suelo. Es decir, no era un sitio donde, yo me acuerdo, allí en la Complutense, llegabas a la cafetería y estaban los chicos leyendo que sea Hegel, que sea Nietzsche, que sea Kant, que sea Platón, que sea Aristóteles, que sea no sé qué, ¿no? Y discutías de, no, este tipo estaba equivocado porque eso de la teoría era, no, la síntesis y tesis no funciona, eso de la lucha de clase no funciona. Aquí era, yo ya la veaba, ¿estuviste en Cachagua? Ah, yo también estuve en Cachagua. Y todo era Cachagua. Y Cachagua es el lugar de vacaciones de la clase top, y tenías que estar en Cachagua. Si no estabas en Cachagua, estabas en Zapallar, y si no estabas en Zapallar, estás... Pero bueno, habla del aspecto que estás aprendiendo en la universidad. No hables de los bien que te lo pasas el fin de semana con tu mujer en la playa. Es decir, cosas así me costaban. Me costaba mucho el aceptar que era otra realidad, que la realidad de América no es la realidad de Europa, igual que la realidad de Europa no es la realidad de China. Son realidades distintas que uno tiene que ir asumiendo poco a poco, absorbiéndolo también poco a poco, y comprendiendo que hay que ir de otra manera. No se puede ir directamente a tener una conversa tú a tú con alguien que no tiene los recursos. Y no es que sean más o menos, sino que no tiene esos recursos. Estoy hablando de los recursos del arte, porque después en capacidades y en otras áreas son capos, son gente muy bien preparada. Pero en ese área específica, que era el área que yo estaba trabajando, pues me encontraba con esas dificultades de cómo hacerle entender que hay una filosofía del arte, que hay un proceso de desarrollo. Yo cuando empezaba caja grande, caja chica, línea de relación a espacios ajenos, chunta, parecía que estaba cacareando la gallina cada vez que decía esas frases. Oh, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Pero hazlo, si lo que quiero es que lo hagas, yo te lo digo para que lo hagas. Pero empezaban por arriba y terminaban por abajo. Y empezaban por arriba y terminaban por abajo. Bueno, si hay una metodología para conseguir un dibujo de una forma más eficiente, ¿por qué no la absorbes? Porque no existe. No existe la tradición en metodologías del arte. Entonces, eso a mí me resulta muy complicado. ¿Qué hago para que les llegue? Y a veces Bueno, llegaba de otra forma. sí, Estaba es Luis que, estaba... Martín, lo que pasa es que además nosotros acá en Chile, los alumnos, sobre todo, están muy, lo que se diría, deconstruidos. Es decir, partiendo por las universidades. Tú, por ejemplo, ves en las universidades acá en Chile, cuando hablan de economía, por ejemplo, tú sabes que en la biblioteca vas a encontrar solamente bibliografía de un lado, no de los dos. Entonces, partiendo por cosas muy sencillas. Entonces, claro, se les va enseñando a las personas, por ejemplo, mucho resentimiento. Acá en Chile tenemos mucho resentimiento, por ejemplo, hacia el que tiene más. Existe la creencia, por ejemplo, de que si alguien tiene más es porque se lo robó, no porque se lo ganó. No, no somos como los americanos. Los norteamericanos ven a una persona millonaria y la admiran y quieren ser como ella. Acá en Chile no, pensamos que el que es millonario es porque se lo robó a alguien y hay que hundirlo. Entonces no era ilógico pensar, por ejemplo, que en la academia, si nos encontrábamos gente muy humilde, con gente más adinerada, que siempre hubiese una barrera como para poder conversar y interactuar. Pese, como les digo, yo conocí gente en la academia que era muy pudiente y eran las personas más sencillas del mundo. Era gente Sí. muy, muy, con mucha llegada y gente que te ayudaba mucho. Entonces, claro, como te digo, el prejuicio que tenemos acá es muy grande y tenemos esa idea de que los que tienen es porque son malos y los humildes somos los buenos y somos los que nos merecemos todo y todo lo malo que nos ha ocurrido es producto de la injusticia de las personas que tienen más. Entonces eso cuesta mucho sacarlo y eso es lo que se está enseñando en todos lados. Eso es muy potente acá en Chile. Esa división o ese clasismo es tremendo. Y como te digo, yo lo siento más de abajo arriba que de arriba abajo. Sí, Claro, el de arriba está más cómodo y por lo tanto no tiene por qué quejarse. Pero tampoco veo esa iniciativa del de abajo, porque
uno dice, bueno, ¿de dónde sale cualquier persona exitosa? La persona exitosa sale de la necesidad que tiene por el éxito. Es decir, tú tienes un interés y una necesidad de superarte y de ahí partes. Yo siempre les digo a los alumnos cuando me dicen, es que aquí no tengo posibilidades, no hay oportunidades, ¿cómo que no? ¿Tienes unas tijeras? Sí. Bueno, vete al vecino y dile que le cortas el pelo, eso lo puedes hacer o no. O dile al vecino que le cortas el pasto, si lo puedes hacer o no. O dile al vecino que en qué le puedes ayudar, a lo mejor le puedes limpiar los vidrios y por eso te paga algo. Todo eso son oportunidades que existen en todas partes, en todas partes. Y yo no entiendo por qué esa persona se centra en que no tengo posibilidades ni oportunidades y la culpa la tiene el de arriba. La culpa la tienes tú que no tienes iniciativa propia. Si eso es una caracterización del que no quiere hacer nada, pero no lo asumen así y claro, no lo puedes cambiar tampoco porque están, como dice Luis, resentidos. Es decir, alguien tiene la culpa, pero yo no. Yo soy aquí el santo y el otro es el que tiene que pagar por lo que yo no tengo, en lugar de buscarte la vida y conseguir lo que es necesario. Eso se da mucho acá, se da mucho y para uno que viene de fuera le resulta chocante esa división. Aquí o eres, ¿cómo son los de arriba, Luis? Aquí o eres flaite, roto, o eres pijo, no sé ¿Cuico? cómo. ¿Cómo? ¿Cuico? Cuico. Aquí o eres cuico o eres flaite. Flaite o cuico. ¿Qué pasa? ¿Cuico o flaite no son iguales los dos? Los dos comen, los dos van al baño, los dos hacen lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Pero son esos prejuicios sociales que están abanderados por grupos y que esos grupos pues los utilizan como useful idiots, así se llama en norteamericano, useful idiot. Es decir, a ese idiota usable le voy a convencer de que el malo es el rico y se va a quedar sin pega, porque cuando echen al rico, que es el empresario, que tiene la compañía donde trabaja su padre y su hermano, y cuando ese rico se vaya al país, pues el padre y el hermano quedan sin pega, y ahí no sé quién va a ser el culpable. No sé, ¿a quién van a culpar cuando no tengan a los que les dan de comer? No Es que sé. Bueno, mira, todo por ese tipo de ejemplo, cosas son cosas políticas que no tienen mucho que ver con el arte, pero que surgen y nosotros vivimos dentro de ellas porque somos seres políticos también. Entonces participamos de esas cosas que son, como te digo, ajenas al arte. Ojalá que los artistas pudiésemos lograr entender la estructura fundamental de la creación. Cuando se comprende la estructura fundamental de la creación, esa estructura fundamental de 4 posiciones, y que se comprende que necesitas de un proceso, de un activo, de un retributivo, que necesitas de una expectación que te motiva a realizarlo. Es decir, cuando comprendes la operatividad de esa estructura fundamental de la creación, se te abre un mundo. Se te abre un mundo porque ahí empiezas a comprender el paso a paso de la producción, de la productividad. Y ahí es donde empieza a surgir el creador, la persona que dice, ok, ya, a mí me motiva a hacer algo interesante para el bien común porque sabes que en esa estructura lo que se busca es un bien. Yo cuando quiero pintar bien. No quiero pintar y después decir, oh, que mira la porquería que hice. No, no. Quiero que eso que inicio me salga bien. Y cuando hago un dibujo quiero que me salga bien. Aunque sea abstracto, da lo mismo, pero que me salga bien. Ese bien, ese valor inicial es el que uno busca a la hora de crear cualquier cosa. Si supiéramos eso todos, si supiéramos que lo que inicia la producción de cualquier emprendimiento es la expectación a disfrutarlo, buscaríamos esa expectación. Y no andaríamos quejándonos en el camino de que este tiene, que este no tiene, de que aquello... No, busca satisfacerte en ello. Por eso que antes cuando hablábamos de esto del saltar de un aspecto a otro, yo he vivido eso muchas veces, ya, me voy de aquí, voy a empezar en otro lugar, pero sabes que lo que buscas es la expectación a disfrutar de un bien, lo que buscas es ese bien. Y como estás convencido de que lo vas a lograr, lo inicias. Ahora, cuando estás convencido de lo contrario, no puedes hacerlo. Y ahí, claro, ahí tienes que decir que no tengo oportunidades, carezco de recursos, nadie me da. Y, es bueno, que Martín, por ejemplo, le voy a dar un caso. Usted en la academia nos explicaba esos fundamentos de la creación. Nos explicaba, por ejemplo, cómo se debe realizar una relación entre las personas, cómo debe haber una ligazón. Un montón de conceptos que buscan unir, ¿cierto? Yo una vez, una alumna de la academia andaba con un libro que en la portada decía Michel de Montaigne. Y claro, y nosotros nos ponemos a pensar, porque yo en ese momento, claro, yo no le pedí el libro, no lo vi,
Pero, ¿cuál es el dogma de Montaigne? El dogma dice, ningún provecho ni ventaja se alcanza sin perjuicio de los demás. Por lo tanto, debemos condenar como ilegítima toda suerte de ganancia. Wow. O sea, por una parte tenemos a Martín Soria diciéndonos que hay que tratar de unirse, que hay que tratar de ligar, que hay que ligarse, digamos, uno como personas, como La unidad. relación. Y por otra parte tenemos a ese alumno que está escuchando eso, pero anda con un libro de un señor que le dice todo lo contrario, tienes que odiar al otro porque el otro te está haciendo mal, así que tú tienes que separarte y tienes que... entonces, claro, cuesta mucho. Yo creo que por eso cuesta, porque como les decía, en las universidades acá la lectura que nosotros tenemos es básicamente de ese tipo. Son lecturas que te buscan desunir, que te buscan la confrontación. Entonces falta más gente que empiece a enseñar cosas como este hombre, es decir, que busquemos la ligación. Exactamente. Sí. Así es, eso suele pasar. Y cuando te encuentras con un ambiente así, pues claro, cuesta mucho echarlo para adelante porque eres el único. Esto es como, imaginaos en un hospital psiquiátrico, te llega el doctor ahí y te dice que él es el sano. ¿Para quién? ¿Para quién? Si no es igual a ninguno. Sí, cuesta mucho. El educar es una tarea bastante complicada, porque la educación se basa en la similitud durante un tiempo de valores. Y para lograr esa similitud durante un tiempo tienes que perseverar durante un tiempo. No puedes educar así por televisión. Aquí te digo las normas de conducta, las normas de comportamiento, las normas de convencimiento, las de convivencia, ya está, ahí está. No, tienes que ejercitarlo y corregirlo. Y corregirlo, que ese es otro punto que hoy en día ya no podemos. Ya la ley no te permite corregir al alumno, pues si le dices, oye, mira, no es corregir con el pencazo, sino corregir con incluso persuasión, ya no puedes. No puedes porque si lo intentas convencer de aquello que él no quiere convencerte, te puede acusar de estar poco menos que lavando el coco. Es decir, no puedes, te limitan. Pero la tarea en sí de la educación parte por ahí, parte por, ok, te voy a enseñar ciertas normas y vamos a practicarlas en conjunto, en paralelo, para que tú las adquieras y cuando ya las tienes, saltamos a otras normas y vamos en paralelo hasta que llegas a otra y ese es el proceso tradicional de encontrar esa similitud en la materia que estás enseñando. Pero para eso, claro, necesitas de ese esfuerzo por ambos lados. Por un lado, el sacrificio del profesor, que tiene que adaptarse a tus circunstancias, y por otro lado, el sacrificio del alumno, que tiene también que adaptarse a lo que el profesor le exige. En esa lealtad se puede desarrollar la creación o el desarrollo de una técnica o el profesional. Pero sin eso no puedes. Esta cosa de voy a hacer lo que me da la gana a ver si me sale la misma calidad que tienen los chinos al crear las cosas, no funciona así. No se da cuenta de que el chino es perseverante en aquella conquista y la logra mediante el ejercicio de respeto hacia el que sabe. Y ese respeto al experto, yo acá me ha costado encontrarlo. Lo he encontrado en algunas personas que sí, pero así a nivel general el respeto por el profesor es algo que se da pocas veces. Se da pocas veces porque parece ser que el experto o el profesor o el docente o el que esté arriba está equivocado en ese estar arriba. Eso es lo que se observa, como si fuese malo estar arriba, que es lo que dice Luis, de que cuando ves a alguien que tiene más, no porque tenga más dinero, sino porque tiene más conocimiento, más experiencia, más lo que sea, eso está mal. Eso está mal porque es a costa del que tiene menos. Y ahí hay un error catastrófico, porque el que tiene más, en algunos casos sí, claro, si yo heredo, bueno, me llevo una herencia, perfecto, pero es el caso del que hereda. Pero no es el caso de aquel que empieza ordenando autos y con la propina se compra después unas botellas de aceite y las vende a un precio mejor y no sé, ahí hace negocios y al final acaba con una minera. Yo conozco una persona que a los 14 años partió estacionando autos y ahora es el dueño de una serie de inversiones tremendas, pero tremendas. Y no ha terminado no ha terminado la escuela. Pero esa habilidad no puedes decir que, mira, ese lo hizo gracias a herir al otro, porque no es así. Entonces, esa posición de experto, cuando se respeta, se absorbe lo que tiene, porque estás observándolo de manera absorbente. Pero cuando la miras como uno cualquiera más,
pues no se aprende. A mí el tema este en la universidad me dolía porque, claro, al final tienes que pasar a los alumnos por poco menos que por compasión. Y sí, no me pasaba así. Yo tenía, no sé si alguna de las alumnas que estuvo en la universidad conmigo está viendo este programa, que escriba aquí las notas que le ponía, porque eran de 3 y 4 y 5. Aquí la nota máxima es un 7. Al 7 no llegó, no sé si llegó alguna, no sé si tuve una en el tiempo que estuve. No llegaban porque no notaba que hubiese interés por aprender. Ya no es por los recursos que tuviera, sino porque no veía interés por aprender. Yo cuando pedía, levante la mano aquel que no sepa dónde están las manos, había 40 personas y ninguno se atrevía a levantar el dedo. Yo no sé por qué no se levantan, no sé. Para mí, yo cuando veo eso digo, aquí no hay cero interés. Nadie conversa, nadie participa, nadie opina, entonces es porque no tienen ningún interés. Si tuviesen interés estarían opinando, pensando, preguntando, no sé. Y Martín, y es cierto que es terrible cuando uno califica mal a un alumno porque hizo un mal trabajo y llega otro profesor y le dice, oye, pero es buen chico, súbele la nota. no, hay cosas que pasan que aquí se dan mucho y yo no entiendo por qué se dan de gente que no está calificada y la titulan igual. Y la titulan igual porque tienen que pasar de curso para que llegue más gente para pagar la mensualidad de ese curso, porque si lo estancas ahí, no hay uno nuevo que entre. Entonces tienes que ir pasando para que... Es decir, la educación hoy en día se ha transformado simplemente en un negocio. Ya no es educar, ya no es enseñar, no es tener el cuidado de que la persona vaya mejorando. No, es simplemente un negocio donde tú pagas porque te den un papelito y sales con el papelito informado nada más, pero no educado. Mm. Y es así, yo lo veo. Lo veo en los jóvenes que dices, bueno, no sé, ¿qué te enseñaron? Y te das cuenta de que el nivel de lo que le enseñaron es tan pobre. Fíjate que Luis lo sabe también. ¿Cuántas personas llegaron al taller que habían terminado en la Facultad de Bellas Artes y no podían hacer el Apolo, no podían hacer un dibujo de un retrato? Después de haber terminado con su licenciatura ahí en la pared y no eran capaces de hacerte un retrato. Sí. Y tú dices, ¿a qué escuela de arte fueron? Eso es un timo. La escuela les timó, señores. Es una estafa. Vayan, denúncienlo porque es una estafa. Ustedes pagaron para que les enseñaran al menos a dibujar con proporciones. No tenían ni idea de dibujo con proporciones. Empezaban por la ceja y terminaban por el zapato. Pero cero comprensión. Es más, a mí me pasó en una clase. Vamos a hacer unos paralelepípedos. ¿Para qué? Pero señores, tienen ya de 20 años para arriba. Nunca han escuchado la palabra paralelepípedo. Y claro, esas cosas, no sé. ¿A ti también te pasa, o no, Luis? Sí, sí, pasa mucho. Y es que yo me acuerdo que sí, que fueron varias las personas que incluso conversando conmigo me decían, oye, sabes que yo llegué acá porque me dijeron que acá podía aprender a dibujar. Y yo les decía, bueno, pero tú no eres egresada de la universidad, bla, bla, bla. Sí, pues me decía, pero en realidad este fue mi examen de titulación y me mostraba fotos de los cuadros que habían pintado y eran cosas muy abstractas. Entonces me decían, claro, a mí, ¿qué es lo que me decían mis profesores? Que cuando, si yo quería pintar el mar de color verde o de color amarillo, era mi sentir, por lo tanto estaba bien. Entonces, yo como profesor no te puedo prohibir a ti que des rienda suelta a tu expresión. Por lo tanto, píntalo del color que tú quieras, porque eso está bien. Y si le quieres agregar unas tapas de bebida y si le quieres pegar un zapato, mucho mejor, porque con eso tú estás quebrando lo que la gente quiere escuchar y lo que la gente quiere ver y te estás saliendo de los márgenes. Y te dan todo un discurso para justificar. Y ahí te das cuenta que realmente lo que te están enseñando es lo que se llama el discurso, tiene un nombre esto, texto curatorial.
Es decir, lo que le vas a poner a tu cuadro al lado, explicándole a la gente por qué ese cuadro es tan genial. Entonces, sin ese texto curatorial, tú no puedes vender esa obra, ¿no? Y claro, y la gente ya se acostumbró. No entiendo nada de lo que estoy viendo, pero lees el texto curatorial, el artista quiso decir que la búsqueda de... Ah, sí, y ahí te gusta el cuadro y le encuentras mucho sentido y vas y lo recomiendas. Entonces, claro, tiene todo ese juego... Pero fueron varias, como dice Martín, las personas que yo conocí personalmente en la academia, que llegaban egresados de la universidad, se supone que ya sabiendo, y no, llegaban a aprender. Así es que sí, eso era muy... Mira, lo que se hacía en España en artes y oficios era, por decirlo de alguna manera, era supremo o era extraordinario para lo que yo encontré en las universidades de acá. Y no te digo en una, te digo en varias, porque nunca he visto una universidad que tenga los recursos necesarios para aprender. Por ejemplo, estatuas. ¿Qué universidad aquí encuentras con estatuas en la sala para que te dibujen? Yo no he visto ninguna. Tiene que llevarlas uno. Tiene que llevarlas uno, claro. ¿Qué más? Luces, escenografía para hacerte una escena. Luces, no hay nada. Telas. Pero es que Martín, nada. la escenografía está en tu mente está todo, así que no necesitamos comprar esas cosas para la clase. Pero es que yo soy corto de vista y si no tengo el modelo ahí delante no lo puedo reflejar, necesito el modelo delante. Y no es que necesite el modelo, es que para aprender necesitas comparar lo que estás desarrollando con el expertise, o como lo quieras llamar, con la calidad de lo que estás realizando. Aquí eso no se daba. Y Martín, no se da todavía. son signos de los tiempos. Tú lo ves en el teatro, por ejemplo. Yo tuve la fortuna de ir a ver obras de teatro de compañías acá serias, donde tú ves que hay un trabajo en escenografía, en iluminación, en musicalización. Sin embargo, teatro moderno, muchas veces, ¿cuál es el recurso? Poner una silla al medio de la sala, todo oscuro, el actor principal sentado y con una luz azul arriba. Y eso le da dramatismo. Entonces, claro, tú dices, la gente tiene que imaginar el resto. Y no es porque salga más barato para la compañía no tener que hacer escenografía, pero sí la gente tiene que hacer uso de su imaginación. Y ahí es cuando, claro, tú te das cuenta que en realidad son signos de los tiempos. Todo va como involucionando en ese aspecto. Eso se le llama abstract labor, y el abstract labor es eso. Pero el problema es cómo le ponemos precio a ese trabajo abstracto. ¿Cuánto vale la imaginación del que está mirando un cuadro? Oye, capaz que podamos hacer eso. ¿Por qué no ponemos un alfiler colgado en la pared y pedimos millones? Millones por la imaginación del contexto en el que puedes poner ese alfiler, porque es infinito. El contexto que pongas ahí es tremendamente amplio, así es que como es tan amplio y tan grande, podemos pedir una millonada por eso, ¿no? No, eso son cosas ridículas, son realmente dramáticas porque yo como padre de 3 hijos, si yo quiero o yo mando a mi hijo a una escuela de arte a aprender los oficios, lo que espero es que me venga a la casa después de 5 años con el mejor oficio o con el mejor tecnicismo posible para que él pueda hacer un mural a un político, un mural a un noble, un mural a la iglesia, un mural al filósofo, un mural al médico, un mural al que sea, pero que tenga la versatilidad suficiente como para decir, soy profesional y puedo hacer un mural, que puedo hacer un retrato, que puedo hacer una marina, que puedo hacer una puesta de sol, que pueda, no sé, decorar un entorno aunque solo sea con colores, pero que tenga la comprensión de las armonías que encajan dentro de ese espacio que vas a decorar. Yo no estoy pidiendo que sea realista o no realista, pero que tenga la posibilidad de hacer los dos extremos. Ser realista en la reproducción de proporciones, de tonos, de colores, de matices, y que sea también capaz de ordenar espacios o no sé, o decorar telas o decorar tejidos, pero que tenga un gusto por aquellos colores que son armónicos y que se llevan bien, pero que tenga una comprensión de eso por un lado. Y por otro lado, que tenga también la noción emocional o la noción espiritual
de qué es el artista, que comprenda, bueno, el artista es un ser persona compuesto de un animal humano que tiene instintos, de un ser humano que tiene emoción, intelecto y voluntad. El animal humano con sus instintos va a buscar lo que los instintos buscan: comida, alimentación, ejercicio, descanso, aire, y con eso se vive. Y el otro ser, que es emocional, intelectual y conductual, que sepa que emocionalmente estás buscando el afecto, estás buscando atender, entender, que te atiendan, que te entiendan, que estén atentos a tus necesidades, estás buscando también el desarrollo intelectual mediante la asociación de conocimientos, mediante lo que hablamos el otro día de la inteligencia, es decir, del análisis del concepto y el significado, y ver si eso coincide en una razón que se ajusta, no en la razón racional, sino en la razón razonable. Y por eso que desarrolle su intelectualidad de esa manera, y que el artista también sea capaz de buscar aquellas cosas que son excelentes, no porque sean solamente excelentes para uno, sino para que sean admiradas por el resto. Si el artista comprende ese tipo de aspectos internos del ser humano, cuando se hace una proposición artística va a decir, bueno, yo quiero que el máximo de cantidad de gente que ve esto se sienta conectado, se sienta vinculado, se sienta convencido de que eso le ajusta o le gusta o lo disfruta. Y eso es distinto de decir, voy a achuntar aquí con un tarro pintura en la pared a ver qué sienten los que están observando eso. Porque ahí no estás proponiendo absolutamente nada, estás dejando que sea el otro el que te propone lo que ve. Ahí pierdes tu calidad de ser autor o de ser artista. Entonces, si pudiésemos compaginar estos aspectos filosóficos con técnicos e irlos juntos desarrollando hasta conseguir pretensiones admirables de buena calidad, pues el arte también iría progresando en esa línea. El problema es que eso no se busca. Y no se busca porque en muchos casos la persona no tiene las virtudes suficientes para ser prudente, firme y templado en la adquisición de ese conocimiento filosófico, o no tiene la prudencia, firmeza y templanza para hacerse capaz de desarrollar esos tecnicismos, o no tiene ganas de hacerlo. Lo único que tiene es ganas de sentirse artista, porque yo también veo eso mucho. Yo soy artista, ¿por qué? Mira lo que hago. Eso no tiene ni... Pero soy artista. Bueno, pues si tienes ganas de ser artista, declárate artista en plena calle, pero muestra algo para que merezcas esa connotación de decir, sí, este es un artista. Uno cuando ve un médico, uno no dice que el carnicero es un... Cirujano conceptual. Así es. Uno no dice el carnicero es un cirujano conceptual, no lo dice. No andas por ahí diciendo, aquí está el cirujano conceptual. Pepe, 2 kilos de jamón. No dices eso. Entonces, ¿por qué vas a decir que uno es artista cuando no tiene ni el conocimiento, ni la profesión, ni el tecnicismo de poderse defender dentro del arte? Entonces, eso tenemos que, de algún modo, tenemos que hacerlo sentir a la gente que está ahí fuera viendo las exposiciones con cara de un poco menos que de ingenuo, ve aquello, no entiendo nada, pero debe ser muy bueno, porque como no lo entiendo, tiene que ser mejor que yo, porque ahí necesito a alguien experto que comprenda eso. Si no ves nada, no ves nada. No hay por qué mentirse en ese sentido. Ay, Dios, me estaba acordando de que yo les contaba una anécdota a propósito de lo que estaba hablando Martín. En el último video lo conté también, pero justo el video quedó pegado, entonces... Pero me ocurrió a mí, te lo aprovecho de contar en este momento, esperando que llegue Martín. Y claro, pues, y yo me acuerdo que esa vez iba a hacer la clase con mis alumnas y yo dije, siempre les he enseñado pintura por capas y cómo se hace esto. Y esa vez se me ocurrió enseñarles a pintar a la prima, es decir, sin boceto previo, sin nada, y rápidamente, y claro, pues, y me dicen, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo les voy a mostrar, y yo llevé mi paleta grande, y claro, acá tengo mi paleta grande, que la hice cuando estaba en la academia, y claro, y yo me pongo con la paleta y empiezo a llenarla, y les digo, tienen que pararse derechos, y ante el cuadro, a distancia, no se pongan cerca, pónganse a distancia. Entonces, comenzamos con el mismo pincel
hacemos unas cuantas líneas de relación y comenzamos a hacer los colores y vamos pintando. Y de esta manera ustedes lo pueden plantear rápido. Y yo estoy haciendo eso y escucho por atrás la voz de una alumna que le dice a otra, parece un pintor de verdad. Para matarlas. Así es que, bueno, pero como decía Martín, claro, a veces la gente pretende querer verse como pintor más que ser pintor. Sí. Entonces, se preocupan mucho, por ejemplo, de que su overol, su ropa, esté llena de pintura, y se preocupan, por ejemplo, de la pose. Yo tenía una alumna que duró como 2 clases y se fue. Y en las clases, ¿qué hacía ella? Mientras todas mis alumnas hacían sus colores y los ponían en la pintura, ella se ponía así y empezaba. Y tiraba, y aquí, después se pasaba el pincel por la ropa y volvía y pintaba. Y yo le decía, ¿por qué te pasa el pincel por la ropa? Me decía, porque, claro, es que tengo que mostrar que estoy pintando este cuadro y cómo va a estar tan limpia. Y yo decía, oye, la pintura tiene que quedarse en el cuadro, no en ti. Me dice, no, pero es que si yo soy pintora, incluso a veces se pintaba la cara y no se la lavaba, iba así para que mostrar que había estado pintando. Entonces, es mucha esa cosa de mostrar, de pretender mostrarle a todos que tú eres artista. Más que una persona que conoce de arte, no, tú eres artista. Entonces, sí, se da mucho eso, lamentablemente. Que ya os robé bastante tiempo por hoy. Quería terminar el vídeo con una parte de la entrevista que había visto el otro día que le había hecho Viviana Luis sobre las palabras ping-pong, de manera que yo os digo unas palabras y me decís lo primero que os viene a la cabeza sin censura, y tenéis comodines si queréis, por supuesto. Artista con el que os habría gustado conocer como persona y compartir una obra. Con Miguel Ángel, yo creo que habría sido entretenido estar ahí trabajando con Miguel Ángel. Porque tenía de todo, tenía para explicarte aspectos de volumen con la escultura, aspectos de pintura, aspectos de arquitectura, no sé, es como muy completo el hombre. Pero, y además que vivió tantos años que uno, si pudiese estar todos esos años con él, pues feliz. A mí, yo siempre he sentido una afinidad con Alfredo Valenzuela Puelma, gran maestro de la pintura chilena, porque imagínense que él pintó un cuadro que se llama La ninfa de las cerezas. La ninfa de las cerezas es un cuadro maravilloso, que él ganó premio en el Salón de París, ganó incluso también premios en España, y la reina de España quiso comprarlo, y él dijo, no puedo venderlo porque esta obra tan maravillosa yo creo que quede en mi país. Y la trajo acá, y cuando llegó acá querían censurarla y querían sacarla, romperla, porque dijeron que era sucia, que cómo podía dibujar a una mujer desnuda, y era una cosa terrible. Así que fue un señor, un gran pintor chileno, uno de nuestros mejores pintores, que terminó volviéndose loco y muriendo en la tristeza, la soledad y la pobreza. Entonces, es una persona con la que yo me hubiese gustado trabajar y poder tocarle el hombro y decirle, no, lo tuyo, lo que tú estás haciendo está bien. Me hubiese gustado estar con él. ¿Qué obra creéis que representa mejor a la situación actual de la humanidad? Guernica. Que coincido. Si pudierais pintar el mundo de un solo color, ¿de qué color sería? Blanco. Yo creo que lo pintaría blanco nada más. Porque tiene todos los colores. Yo lo pintaría negro, pero no porque tenga una connotación negativa, todo lo contrario. A mí me encanta el color negro y el pigmento negro en realidad. Pienso que es elegante, pienso que me da esperanza también, porque como que combina con todo. Así es que sí, me gustaría que el mundo fuera así. Éxito. El éxito es una expectación a disfrutar de algo que nunca, 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 nunca se consigue. Y cuando se consigue, has fracasado. Sí, para mí el éxito es búsqueda, precisamente por lo que dice Martín. Es una búsqueda. Luz. Fíjate que es curioso esto de la luz. El otro día estuve mirando esto de los 4 elementos simples del oxígeno, nitrógeno, carbono, y resulta que la luz es la que de alguna forma inyecta vida en los aminoácidos.
y me quedó dando vueltas. ¿Qué es lo que contiene la luz? Y la luz es fuerza y energía, las dos cosas. Y porque es fuerza tiene presión, intensidad y potencia, y porque es energía tiene intencionalidad, selectividad y poder. Y me quedó dando, como te digo, dando vueltas en el cráneo el estudio de la luz. Así es que no te puedo dar una definición porque estoy buscando qué es lo que es la luz. Mira, para mí la luz es el color, es la pintura. Hay unas palabras del pintor que yo les mencioné recién, de Valenzuela Puelma. Él les decía a sus amigos cuando se ponían a discutir, por ejemplo, de política o de arte, él, para dejar que dejaran de pelear, le decía: si no paran de pelear, yo me voy, guardo mi paleta y los dejo a todos a oscuras. Talento. Es una moneda que los judíos admiran y que nosotros tratamos de definir como habilidades, o la suma de habilidades, la suma de experiencias, sentimientos, conocimientos que nos hacen ser distintos al otro. El talento, yo creo que es eso, es una suma de experiencias, y no creo que venga ni de Marte, ni los extraterrestres, ni nadie de fuera te lo entrega. El talento se desarrolla con el 95% de transpiración y otro 5% de inspiración, que decía Picasso. Yo creo que el talento es eso. El talento es una habilidad que tú vas desarrollando en el proceso de consecución de logros, y unos lo desarrollan más y otros menos. Sí, bueno, después de esa definición, ¿qué más le voy a agregar yo? En realidad yo creo que el talento sería eso, un espacio a llenar. Es un espacio a llenar. De construcción. Es una actividad contemporánea de esperar fracaso tras fracaso, odio tras odio, rencor tras rencor, y no sé, para mí me suena a reclamo, acusación y rechazo, así, en paquete, como todo unido. Confrontación, oposición y rechazo, que eso creo que tiene otra palabra también que como que resume, que vendría siendo Satán. No sé si Martín me puede ayudar. Yo a ese no lo conozco azufritos por ahí, pero a Satán todavía no me lo han presentado. La penúltima y más importante para mí, libertad. Volar. Eso para mí, anoche estuve viendo unos vídeos de nuevos inventos para volar, y espero poder en algún momento ajustarme uno de esos y empezar a volar. Me encanta volar. Mi frustración perdida fue esa, la de conseguir el permiso para volar por la miopía. Volar. Qué increíble. Yo cuando mencionaste libertad, yo pensé en las aves. Y es como conectado lo mismo, porque yo pienso en las aves que vuelan, son libres, y pienso en las aves que no saben volar o no pueden volar, como las gallinas, y siempre están en corral, siempre están encerradas. En realidad, sí, para mí la libertad es eso, es poder volar, es poder hacer tu proyecto de vida sin que te lo coarten, sin que te lo corten. Entonces, para mí libertad, bueno, es eso, como las aves. Y por último, frase que os gustaría que pusieran en vuestra lápida. Pintó y fue artista hasta lo máximo que pudo. Aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca nada. Ya, pues yo también entonces tengo que decir algo profundo. Sí. Detrás del último no hay nadie. Muy buena. Me gustaría que despidierais este vídeo vosotros, cada una con una reflexión, que se lo comentaba antes a Luis, una reflexión a toda la gente que está empezando en el arte, como para darles un consejo de que esto se necesita sacrificio para salir adelante. Yo por mi parte me despido aquí. No voy a pedir vídeos ni me gustas para este canal, todo lo contrario, quiero que entréis en el canal de ellos, la gente que nos está viendo ahora mismo, los canales de YouTube, Martín Soria, Luis Poblete Meza, porque realmente tienen un contenido espectacular, necesario para cualquiera que se quiera empezar en este magnífico mundo, y de verdad entrar en sus canales y echar un vistazo a sus vídeos, porque tienen un contenido espectacular. Muchas gracias por vuestro tiempo y tenéis la palabra. Mira, yo les diría que
Hagan uso de dos palabras importantes, determinación y compromiso. Esa determinación a lograr el máximo posible de aquellas capacidades que tienes o aquellas habilidades que tienes, y el compromiso también a seguir el proceso necesario de esa consecución de lo máximo que puedes. Todos tenemos capacidades, tenemos habilidades, tenemos virtudes, todas estas cosas las tenemos todos. Lo que pasa es que nos cuesta desarrollarlas porque en ocasiones nos falta la comprensión del método, la comprensión de cómo lograr ese máximo de posibilidades o máximo desarrollo emocional, intelectual, productivo. Y en eso, claro, la única forma es buscarte un buen aliado, buscarte un buen experto que te pueda orientar y tener esa determinación y asumir el compromiso de conseguir aquello máximo que puedes dar. Eso, por mi parte, es lo que comprendo que nos satisface a todos. A todos nos satisface el ir en cada etapa logrando metas mejores que las anteriores, y en eso nos sentimos con una autoestima cada vez más desarrollada, más firme, más seguras. Y ese es mi consejo, que os determinéis y que asumáis el compromiso de mejorar en cualquier área, da lo mismo que hagáis arte, medicina, derecho, cualquier cosa, pero que tengáis esa determinación y compromiso a conseguir aquello que esperáis. Que, que realmente se lo tomen en serio, porque es algo muy difícil, pero no imposible. Yo doy fe de ello. Incluso cuando la vida te está llevando por caminos que parecieran alejarte de esa fuerza que trae uno de interior, que te dice que tienes que ser pintor, que tienes que ser artista. Hasta cuando están ocurriendo esas cosas terribles que te alejan, que te deprimen, de todas maneras, si tú cumples con tu parte, que consiste en trabajar, que consiste en luchar, tienes grandes posibilidades de poder hacerlo. Y lo que pasa es que muchas veces uno tiene quizá una idea errónea de lo que significa el éxito. Y eso lo vas a aprender después cuando vayas envejeciendo. Entonces, ya las cosas que eran importantes en un principio luego dejan de serlo tanto. Yo en un principio quería ser famoso y quería aparecer en televisión y quería muchas cosas que después me di cuenta que eran vanas, que no eran tan necesarias, y realmente vas entendiendo de a poco a medida que envejeces la importancia de lo esencial, de lo que es verdadero. Entonces, después el camino se hace más suave, ya no cuesta tanto, y porque ya entendiste muchas otras cosas y también tus habilidades se van puliendo. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es trabajar mucho y tratar de aprender y siempre hacer el bien al prójimo, porque eso es lo que a nosotros también nos va alimentando. El cuerpo necesita alimento físico, pero también necesitas de alimento espiritual, necesitas de esas cosas que te van nutriendo, que es entregar al prójimo, entregar al otro, sentir esa retroalimentación de que tú creas una obra que puede ser maravillosa, pero que también le alegra el día a los que la ven, que les hace elevarse y no que los hundes. Entonces, para mí el consejo es eso, que sus obras siempre manifiesten la grandeza, que manifiesten la belleza, que hablen de cosas bellas, que hablen de un futuro mejor, que hablen de esperanza. Y esas cosas van a ser bien recibidas. La gente hoy en día recibe basura porque eso es lo que le están dando. Nosotros tenemos que dar lo contrario, tenemos que crear obras maravillosas y obras que sean difíciles de hacer, pero esas obras la gente las va a recibir, las va a valorar, y de esa manera vamos a ir cambiando el panorama actual del arte. No hay otra forma.